Muchas gracias. Yo me voy a centrar en el tema. La verdad de las cosas es que tristemente este debate es político, no es un debate técnico. Ojalá y lo fuera, pero queda clarísimo. El presidente se ha encargado todos los días de dejar muy claro que se trata de atacar al Poder Judicial. Al grado que el día de hoy señala que ni siquiera quiere que se dé un diálogo entre el legislativo y el judicial. O sea, su objetivo claro, visible, patente, es lastimar la credibilidad del Poder Judicial ante una molestia evidente por resoluciones que no le han sido favorables. Curiosamente, muchas le han sido favorables. O sea, el Poder Judicial ha decidido resoluciones a favor y en contra de decisiones de este legislativo, dependiendo de si son constitucionales o no. Esa es su labor, por eso existe, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí no me gustan muchas de sus resoluciones. Yo en muchos casos creo que le hacen el trabajo al presidente de la República, particularmente en la etapa del presidente Saldívar, y muy particularmente 4 ministros y ministras de la Corte que evitaban que se declararan inconstitucionales muchas reformas que lo eran. Hoy se entró en una etapa distinta y están tomando decisiones analizando caso por caso. Y en algunas, se tiende a generalizar, pero en algunas, algunos ministros, si me permiten acá, por favor, ¿sí? Yo los escuché con atención. Y en algunas, ministros pareciera que están haciendo razonamientos independientes y en otras, pues no, desgraciadamente. Yo no soy defensor ultranza de ninguna institución pública. Me parece que todas las instituciones son o pueden ser sujetas de mejora, incluyendo el legislativo, incluyendo el judicial y incluyendo al ejecutivo. Pero no soy partidario de venganzas ni de decisiones a rajatablas sin razonamientos particulares de fondo de los casos. La realidad es que el Senado de la República al día de hoy no ha analizado los fideicomisos. Esa es la verdad, porque no se ha dado tiempo para escuchar en un diálogo formal a el Poder Judicial, que es quien los administra. Mi propuesta específica en este momento es que votemos el que se convoque una reunión formal, institucional, no de bancadas, sino del Senado de la República, de estas comisiones unidas, con los representantes del Poder Judicial que determine el Consejo de la Judicatura. Hay una confusión enorme motivada desde Palacio Nacional y aquí también en estas comisiones, como si estuviéramos hablando de temas que le competen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso no es cierto. El Poder Judicial está depositado en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jueces de distrito, en magistrados y en un tribunal electoral. No es la Suprema Corte de Justicia de la Nación jefe administrativo de los jueces y magistrados, eso es una equivocación. Ni administra la Corte el presupuesto del Poder Judicial. De los 84,000 millones de pesos que tiene el Poder Judicial, solo 6,000 millones son de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3,000 millones son del Tribunal Electoral y todo lo demás, 90% es administrado por el Consejo de la Judicatura, no por la Corte. En efecto, es un problema la mezcla de que la presidencia del Consejo de la Judicatura esté en manos de también la presidencia de la Corte. Yo en lo personal soy partidario de que eso acabe. Hoy, ayer, antier, porque genera este tipo de confusión y hoy tienen un desgaste a los ministros por la defensa administrativa que se tiene que hacer por la presidencia, que es dual, cuando deberíamos estar hablando con la Secretaría Administrativa o con quien administra el recurso del Consejo de la Judicatura, los jueces y magistrados, porque ninguno de estos fideicomisos es de los ministros y ministras de la Corte, hombre. Esa es la verdad. Yo lo que propongo es eso, que convoquemos una reunión formal, pública, nada de que te mando una nota, nada de que en privado te comparto, pública, donde abramos uno a uno los fondos y fideicomisos y escuchemos para qué se están usando. Si hay algo que mejorar, que lo mejoremos, y si no, que se respete. Yo no voy a defender ni un solo privilegio,
De entrada, si el debate es si deben de tener seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, funcionarios públicos, mi respuesta es que no. Nosotros aquí en el Poder Legislativo nos los quitamos. El senador de la República no tiene seguro de gastos médicos mayores. Ningún secretario de Estado tiene hoy seguro de gastos médicos mayores pagado por el erario público. Yo no estaría de acuerdo en que de cara al futuro se continúe teniendo por ningún funcionario público. Si ese es el tema, pues que se quite. Pero no parece ser más bien un esquema que entra complementario. Sí, voy, tema importante. Que entra complementario cuando el ISSSTE no cumple sus funciones. Si la pregunta ¿es correcto que se tenga una pensión complementaria a la que la ley le otorga al funcionario? Mi respuesta es que no, la verdad. ¿Por qué un funcionario tendría que tener una pensión adicional a la que la ley le otorga? En este caso, listo, a cualquier funcionario público, la verdad. Y a un ciudadano, su ley respectiva, en este caso el IMSS o la pensión general que le toca al que no tiene. Esos temas yo creo que son perfectamente debatibles, abiertamente, cuidando los derechos adquiridos, que sería inconstitucional quitárselos. De cara al futuro, pues bien se pudieran hacer esas reformas. Pero no es ese el tema, pues, de los fondos y fideicomisos. Hay fondos que están enfocados a infraestructura, hay fondos que están enfocados a implementación de reformas en materia de justicia, hay fondos que están enfocados a capacitación, hay fondos que están enfocados a seguridad. Si ustedes me preguntan, ¿estás de acuerdo en que tengan, por ejemplo, guardias todos parejos? Respuesta no, pero no tienen, no es cierto eso, es una manipulación de información. Estoy yo de acuerdo en que un juez que lo mandan a Colima, que aborda temas de crimen organizado, le hubieran puesto guardias y lo hubieran cuidado bien y no lo hubieran matado. Respuesta sí. Como estoy de acuerdo que la Secretaría de Seguridad Pública tenga funcionarios que las cuiden, porque tienen funciones de alto riesgo de seguridad. Entonces, lo que quiero poner en la mesa es que hagamos el trabajo y que no nos montemos en un discurso de odio entre poderes, particularmente del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, que claramente está buscando atacarlo y minar su autonomía e independencia. No es correcto para este país eso. Abramos un debate serio y lo que se pueda mejorar, adelante. Y aquello que se requiera para una implementación o una impartición de justicia adecuada en México, no solo dejémoslo, sino incluso utilicémoslo para fortalecer a los poderes judiciales locales que están en condiciones paupérrimas en muchos de los casos. Muchas gracias. Gracias.